Hoy se ha confirmado una lamentable noticia. Ya llegaron los cuerpos de los 13 trabajadores mineros asesinados en Patás. ¿Qué está pasando en el Perú? Somos el Grupo 1 y el día de hoy hablaremos sobre el caos en Patás, minería, asesinato y crimen organizado en el Perú. En el año 2012 se creó bajo decreto legislativo número 1105 lo que se conoce ahora como REINFO, el Registro Integral de Formalización Minera. Esto como parte de los esfuerzos del Estado para formalizar a los mineros que realizaban actividades de pequeña minería y minería artesanal. Su implementación tuvo como objetivos, promover la sostenibilidad, disminuir la ilegalidad y fomentar, por supuesto, también en esa misma línea el tema ambiental y social de estas actividades. Pero ¿habrá surtido efecto? ¿Habrá cumplido esta normativa con las expectativas para la cual fue creada? ¿O más bien se habrá convertido en el principal apoyo del crimen minero por la disputa del oro en nuestro país? El pasado 25 de abril se confirmó la masacre de 13 trabajadores en Patás, lo que revela la grave crisis de seguridad que afrenta nuestro país y nuestra región a lo largo de los años. A pesar de que Patás está bajo estado de emergencia, desde hace más de un año, la violencia no cesa, evidenciando la incapacidad del Estado para controlar el territorio. La provincia se ha convertido en un escenario de enfrentamientos armados, de secuestros y asesinatos perpetrados por organizaciones por supuestos allegadas al tema, de la minería ilegal. Estos grupos usan armas de largo alcance y explosivos para dominar la zona y controlar los recursos minerales. La masacre ocurrida en una mina formal demuestra también cómo la inseguridad afecta incluso a quienes trabajan legalmente, generando un clima de terror y desprotección. El Estado peruano ha respondido con toques de queda y despliegue militar, pero la persistencia de estos hechos pone en duda la efectividad de estas medidas. La violencia en Patás es un reflejo de la crisis nacional de seguridad, donde el crimen organizado se ha fortalecido. El Estado lucha por recuperar el control territorial, mientras las comunidades mineras viven en constante riesgo de un nuevo atentado. En esa línea, el Estado se aferra a las medidas tradicionales como el estado de emergencia o su alabada normativa que se conoce como el REINFO, lo cual, lejos de hacer efecto, favorece a que la mayoría de grupos mineros lleven años de actividad sin poder formalizarse y sin poder aportar a nuestro Producto Bruto Interno peruano. El Perú es un problema social que es considerado un delito, generando contaminación ambiental a estos relaves que son botados a las aguas de los ríos, Asimismo, la deforestación, muchas personas optan en realizar sus trabajos exponiendo su propia salud, sin las medidas de seguridad, e inclusive las personas realizan sus trabajos forzados, que se relacionan con la trata de personas. Como es de conocimiento público, 13 trabajadores mineros han sido asesinados que se relaciona con la minería ilegal, ya que muchos de ellos tratan de acaparar los minerales sin cumplir con las formalidades de ley. Con todo ello se evidencia que el Estado no está realizando su trabajo a fin de combatir este delito. El gobierno central ha decretado un estado de emergencia en la localidad de Patás, enviando 1000 efectivos policiales y miembros de las Fuerzas Armadas, pero esta medida también podría perjudicar a los ciudadanos, que realizan sus labores formales. Si bien es cierto, esta medida podría reducir, sí, este delito en Patás, pero el Estado, a través de sus autoridades, no deja de lado a otras localidades donde prolifera la minería ilegal. Regarding what happened in Patás several weeks ago, I believe that authorities such as the regional and national governments are led by ignorant, lagging, incompetitive, and insensitive people who say are set on money and power. According to security reports and daily news reports, crime is growing by leaps and bounds, while our governors increase their salaries and spend the people's money on luxuries. The people continue to suffer the terrible consequence of crime in Patás, as it is the hard-working and honest people who bear the consequence. During criminal proceedings to scout with clear evidence of the guilt relates, leaving them with the total impunity. Youths, prosecutors, and police officers are somehow linked to criminal organizations, as we see in the daily news about youths and police officers under investigation.
more funding and greater state presence are needed to better protect citizens and workers. We don't need the presence of authorities just to be photographed and appear on the front page, but to act responsibly. La expansión de la minería ilegal en la provincia de Patás tiene una causa estructural en la debilidad del marco jurídico y en la deficiente aplicación del Estado de Derecho. Grupos criminales organizados como los Huites de Patás y los Pulpos se amparan bajo vacíos normativos y sistemas de formalización poco rigurosos para operar bajo la apariencia de minería artesanal. Este uso indebido de los registros legales no solo permite blanquear sus actividades ilícitas, sino también brindarles cierta legitimidad frente a las autoridades, lo que impide su persecución eficaz. Además, la falta de fiscalización efectiva, sumada a una legislación permisiva o ambigua sobre la minería ilegal, ha permitido el establecimiento y expansión de diversos grupos criminales que ejercen el control mediante la violencia. Delitos como extorsión, secuestro y homicidio, por ejemplo, un caso mostrado hace poco, secuestro y masacre de 13 mineros artesanales en Patás, son las consecuencias directas de la falta de las instituciones en la persecución de estos grupos criminales. Y así, la normativa debilitada y la limitada capacidad del Estado para hacerla cumplir constituyen factores para el incremento del crimen organizado vinculado a la minería ilegal en las diversas regiones del país. Voy a seguir con mi análisis jurídico con respecto al tema de la masacre en Patás, en la cual lamentablemente se vieron involucrados la pérdida de vida de 13 trabajadores mineros. Quisiera empezar este análisis diciendo en primer lugar que a pesar de la declaratoria del estado de emergencia y el despliegue de las Fuerzas Armadas en la provincia de Patás, considero que la reciente catástrofe, la reciente masacre de estos 13 trabajadores mineros, constituye una clara evidencia de la contundente ineficiencia e ineficacia del Estado en el cumplimiento de su obligación constitucional, es decir, garantizar la seguridad y el orden público, según el artículo 44 en la Constitución Política del Perú. Las autoridades han dictado medidas excepcionales como la imposición de toques de queda y el establecimiento de puestos de control militar. Sin embargo, dichas disposiciones no han sido suficientes para contener a los actores criminales y a los actos de violencia, tampoco desarticular las organizaciones que incumplen lamentablemente las leyes en nuestro país. La ausencia de una presencia estatal efectiva y sostenida ha generado un vacío de poder que ha sido aprovechado por estos grupos ilegales, quienes han logrado consolidar su influencia en la región, especialmente mediante el control de actividades mineras al margen de la ley. Esta situación se puede considerar como una transgresión directa al orden jurídico y a un desafío abierto a la autoridad del Estado, afectando gravemente al principio de la legalidad y al monopolio estatal del uso legítimo de la fuerza. La crisis en Patás lamentablemente revela ciertas deficiencias en las gestiones autoritarias del Estado, es decir, que no se toman acciones concretas para desafiar a estos grupos delictivos y garantizar el orden público dentro de nuestro país. Muchas gracias. La masacre en Patás evidencia la urgencia de una respuesta estatal integral que vaya más allá del uso de la fuerza militar. Es impredecible combinar la seguridad con política de formalización minera, desarrollo social y fortalecimiento institucional para romper el ciclo de violencia. La regulación efectiva de la minería ilegal es la recadización de las mafias y la protección de los trabajadores son elementos claves para garantizar la paz de la región.
Además, se requiere mejorar la presencia del Estado en el territorio con justa, pronta y sanciones efectivas para generar confianza en la población. La crisis en Patás debe ser abordada con un enfoque multidimensional que incluya inversión en educación, salud y oportunidades económicas para que las comunidades no dependan de actividades ilegales. No solo con una estrategia integral y sostenida para poder frenar, ¿no?, la violencia y proteger así proteger vidas y promover un buen desarrollo sostenible en la región minera. Y también así no podemos siendo así, poniendo más protección, podemos más proteger más vidas y más